Buenos días a todos. Vamos a iniciar con el caso de interés. Entonces, mucho gusto. Mi nombre es Andrés Sastre. Este es mi último caso de interés. Y quiero iniciar con una reflexión. Lo primero es que hay enfermedades que conocemos bien, las estudiamos, las diagnosticamos y creemos entender cómo se presentan. Pero de vez en cuando hay enfermedades que se presentan de una manera distinta. Se vuelven más agresivas y nos obligan a replantear lo que creemos. Este caso de interés se titula La máscara de la muerte roja, inspirado en el relato de Edgar Allan Poe. Entonces comencemos con nuestro paciente. Es un paciente masculino de 23 años, originario de Florida, Valle del Cauca y procedente de allá, Estado Civil Unión Libre, y se ocupa en minería de arena desde hace 3 meses, escolaridad hasta segundo de primaria. Y su motivo de consulta es tos con sangre. Entonces nuestro paciente consulta a Florida el 13 de septiembre del 2025 por ese motivo principalmente. Allá refiere que tiene 3 meses de tos con expectoración, que es hemoptódica, asociado a astenia, pérdida de peso y diaforesis nocturna. Le realizan una radiografía de tórax donde evidencian unas lesiones cavitadas en lóbulo superior derecho, una baciloscopia que es positiva para bacilos ácido alcohol resistente y allá le inician tetraconjugado. Sin embargo, nuestro paciente en Florida tarda una semana y posteriormente vuelve a consultar a la misma IPS donde refiere que empeora la disnea con múltiples episodios de hemoptisis y tos. El paciente llega con signos de falla ventilatoria, necesitan asegurar la vía aérea y con eso remiten al Hospital Universitario del Valle. Dentro de los antecedentes patológicos niega, farmacológicos, alérgicos, quirúrgicos, transfusionales y hospitalarios también son negativos. Sin embargo, hay 2 antecedentes que son llamativos. El primero son los tóxicos y exposicionales. El paciente fuma cannabis todos los días y está expuesto a una mina de arena sin uso de protección todos los días. Y dentro de los familiares, la hija del paciente tiene una tuberculosis ganglionar que se encuentra en segunda fase de tratamiento. En el examen físico, el paciente tiene presión arterial de 89/52 con una frecuencia cardíaca de 160, frecuencia respira de 32 respiraciones por minuto, satura 68% con una FiO2 al 80%, una temperatura de 38.4 y un índice de masa corporal de 17.5. Y en la revisión por regiones, luce crónicamente enfermo con una palidez mucocutánea generalizada, tiene una máscara laringia mal posicionada, con marcada secreción hemática en la cavidad orofaringea, sin lesiones en la cavidad oral que puedan explicar eso. Tiene signos francos de dificultad respiratoria dados por unos tirajes supraclaviculares, tirajes intercostales, subcostales, ruidos respiratorios disminuidos en ambos campos pulmonares y roncos difusos. Tiene en las extremidades un llenado capilar prolongado y el resto del examen físico realmente no tiene alteraciones. Listo, entonces con ese enfoque le toman estos laboratorios. Entonces tiene un hemograma que tiene unos leucocitos de 24.000 con unos neutrófilos de 21.000, una hemoglobina de 8.2 con un volumen corpuscular de 75 y un hematocrito de 25 y unas plaquetas de 425.000. Los gases arteriales muestran que tiene una PO2 del 80% con una saturación con una PO2 de 115. Eso le confiere un trastorno moderado de la oxigenación con una PAFI de 165. Tiene unos reactantes de fase aguda elevados con una PCR en 88, una propalcitonina en 7, función renal normal y una bioquímica hepática que, si bien el INR está ligeramente elevado, los tiempos de coagulación están normales y la función hepática está normal. Serología, ya le hemos comentado, VIH, virus de hepatitis C, hepatitis B y sífilis es negativo. Ahora yo quiero preguntarle a mis residentes qué hallazgos ven en esta radiografía de tórax. Bueno, en esa radiografía de tórax lo que podemos ver es que presenta unas opacidades parenquimatosas, parece más de predominio del lado derecho, igual impresiona como si a nivel apical derecho se estuviera presentando como una caverna. Vemos que los ángulos cotopénicos pues, no están libres, no presenta derrame, no evidencia como derrame cerebral. Sí, así tal cual. Tiene unas
opacidades que son alveolares, que están en predominios de lóbulos superiores de ambos campos pulmonares, especialmente el campo pulmonar superior derecho. Y aquí llama la atención estas tres lesiones que no lo describe el reporte oficial. Estas son efectivamente unas cavitaciones y quiero que se fijen en esta cavitación de acá. Pues no creo que se vea muy bien, pero aquí en esta cavitación parece que hay una imagen adentro. Esto es fundamental para lo que vamos a ver después. Entonces, nuestro paciente en el servicio de urgencias, en críticos, ya está intubado y se encuentra con una secreción hemática de 400 cc en 12 horas por el tubo braquial. Entonces, los diagnósticos que se plantearon en este paciente fue una falla ventilatoria hipoxémica con un choque mixto, séptico hipovolémico, condicionado por una hemoptisis amenazante para la vida y el foco pulmonar en el que se sospecha hay una alta sospecha de tuberculosis pulmonar. Entonces, vamos a hablar del primer enfoque, que es la hemoptisis amenazante para la vida. Nosotros tenemos el concepto de que el paciente que tiene hemoptisis, digamos que intentamos categorizarlo en dos grupos, hemoptisis masiva y hemoptisis no masiva. Pero lo primero es definir qué es eso, y es expectoración de la sangre proveniente del tracto respiratorio inferior. Aquí hay diferentes puntos de corte para definir la hemoptisis masiva, que es 100 mililitros en 24 horas, 1000 en 24 horas, más de 200 por hora o más de 600 en 4 horas. Pero estas definiciones, digamos que nos acercan mucho a la fisiopatología del paciente, por lo que por hoy se prefiere decir que es una hemoptisis amenazante para la vida, donde la hemoptisis va a producir una obstrucción significativa, una alteración de la ventilación-perfusión, inestabilidad hemodinámica o que tiene más de 100 cc por hora. Esto es bien importante, ya les voy a comentar por qué este valor de 100 cc. Pero aquí la mortalidad de la hemoptisis sin tratamiento es hasta el 75%. Entonces entendamos un poquito qué es esto. Hay dos sistemas de presión en la vasculatura pulmonar. Uno de baja presión, que está determinado por las arterias y venas pulmonares, que son vasos delgados, de menor calibre, que tienen múltiples ramas, y uno de alta presión, que deriva directamente de la circulación sistémica. Y estas son las arterias bronquiales. Son ramas de la aorta a partir de T3 a T8. Y la hemoptisis va a estar determinada principalmente por estas arterias de alta presión. Hasta el 90% va a estar determinada por esto. El 10% restante van a ser el sistema de baja presión. Entonces, ¿qué pasa con la hemoptisis? Una vez hay sangre en el espacio muerto anatómico, va a producir una obstrucción mecánica. Esta obstrucción mecánica va a llevar a unas áreas de shunt verdadero, donde no hay ventilación y si hay perfusión, esto conduce a hipoxemia grave y finalmente el paciente fallece, no por pérdida sanguínea, no por choque hipovolémico, fallece por asfixia. Entonces, la hemoptisis la vamos a clasificar en dos grupos principalmente. Hemoptisis, que es de causa estructural y de causa vascular. Las estructurales, en países de recursos limitados, van a corresponder a neoplasias bronquiales, metástasis pulmonares, infecciones, cuerpos extraños y bronquiectasias. Y hasta el 65% de todas las causas de hemoptisis van a ser infecciones, principalmente tuberculosis, neumonía necrotizante y neumonía bacteriana. 1.2% de las infecciones del restante van a ser infecciones como aspergilosis, otomicetomas, absceso pulmonar o neumonía viral. Y entre las causas vasculares se encuentra el aumento de la presión hidrostática capilar, malformaciones arteriovenosas, formaciones de aneurismas, embolia pulmonar, daño alveolar difuso y posterior al procedimiento cardíaco, a algún procedimiento, especialmente cateterismo cardíaco derecho. Acá hay unas pistas que a nosotros nos pueden orientar sobre la causa subyacente. Síntomas infecciosos previos, instrumentación reciente de la vía aérea, enfermedad pulmonar o maligna subyacente, algunos factores de riesgo para tuberculosis y uso de antiagregantes o anticoagulantes. En nuestro paciente había datos de síntomas infecciosos previos y tenía factores de riesgo para tuberculosis pulmonar. Entonces, el tratamiento de la hemoptisis requiere un enfoque organizado.
y es primero determinar si el paciente se encuentra clínicamente estable o tiene insuficiencia respiratoria aguda. En el caso de que el paciente se encuentre inestable, se debe estabilizar con 3 medidas principalmente: asegurar la vía aérea, corrección de la coagulopatía y colocar al paciente en el lado sangrante en posición dependiente, precisamente para que esa sangre no contamine el pulmón que no está con hemoptisis. Después de eso, el paciente debe ser llevado a una broncoscopia rígida únicamente como medida hemostática puente a una terapia definitiva. Y después de eso, debe ser llevado a una angiografía a identificar la fuente de la embolización, el fuente de sangrado y embolizar. Y de acuerdo a eso, si es resangrado, se puede hacer otra intervención similar o se puede remitir a cirugía. En caso de que el paciente se encuentre estable, la conducta es la tomografía de alta resolución con un angiogram de tórax en fase arterial. Ahora, nuestro paciente se encontraba con una inestabilidad. Ya vamos a ver qué fue lo que hicieron. Entonces, antes de continuar hablando de la hemoptisis, quiero que nos centremos en otra vertiente, y es el choque séptico de origen pulmonar con sospecha de tuberculosis pulmonar. Entonces, nuestro paciente tenía criterios diagnósticos de un choque séptico. Primero, una infección asociada a disfunción multiorgánica con unos marcadores predictivos que eran positivos y con requerimiento de soporte vasopresor. En el caso de estos pacientes, recordemos, el inicio de soporte vasopresor temprano, la toma de cultivos y el inicio de tratamiento empírico son fundamentales para reducir la mortalidad. En el caso de nuestro paciente, consideraron de que se trataba de una neumonía adquirida en la comunidad, iniciaron meropenem y vancomicina. Y aquí se plantean dos dilemas, dos interrogantes. El primero, ¿la gravedad justifica el espectro? Y lo segundo, ¿realmente si es una neumonía adquirida en la comunidad? Hablemos del primer interrogante. Las guías de neumonía grave adquirida en la comunidad nos hablan de que tanto el uso del espectro antibiótico inadecuado como innecesariamente amplio del espectro de antibióticos se asocia a peores desenlaces clínicos. ¿Por qué? Aumento de la resistencia microbiana, estancias prolongadas, mayores costos y aumento del riesgo de clostridioides difícil. Entonces, uno cómo debería guiar la terapia antibiótica dependiendo del estado clínico, sea hospitalización, sepsis, choque séptico con ventilación mecánica y el riesgo de microorganismos resistentes como beta-lactamases de espectro extendido, estafilococcus resistente a meticilina, entre otros, y pseudomonas aeruginosa. Este es un artículo del New England que hace una propuesta de cómo podríamos hacer el enfoque de tratamiento antibiótico. Y si se dan cuenta, en esta parte de acá donde dice que el paciente se encuentra con ventilación mecánica y choque séptico tratado con vasopresores, las opciones terapéuticas son tratamiento para pseudomonas y estafilococcus meticilino resistente, pero acá incluyen el meropenem y el imipenem. Pero realmente esto tiene mucho sustento. Lo que dice el artículo es que allá esto es una práctica común. Entonces, realmente no hay tanta evidencia que ellos puedan aportar para dar esta recomendación. Hay un estudio observacional que se realizó entre el 2010 y el 2015 en Estados Unidos, y lo que vieron y determinaron era cuáles eran los gérmenes que se presentaban en neumonía no grave y en neumonía grave. Y aquí las pseudomonas aeruginosa tenían un aislamiento de hasta el 6.1% en cultivo respiratorio. Y en estos pacientes que tenían neumonía grave, les indicaban manejo de amplio espectro con cobertura pseudogónica hasta en el 70% de los pacientes. Entonces, aquí uno debería preguntarse si realmente este escenario, en donde la prevalencia es mayor al 5%, es una indicación para el tratamiento antipseudogónico. Para eso está este metaanálisis. Y este metaanálisis lo que muestra es la mortalidad del paciente hospitalizado utilizando tratamiento antibiótico antipseudogónico. Y aquí nos muestran dos escenarios en el que probablemente sí haya beneficio. El primero es la neumonía nosocomial, que nuestro paciente no tiene criterios para neumonía nosocomial, y el segundo es el choque séptico, donde la prevalencia de las neumonas suele ser del 5% y la mortalidad base es del 50%. Con esto hay una reducción del riesgo absoluto de la mortalidad en choque séptico del 1% y en neumonía nosocomial de 2.4%, el evidente
NNT correspondiente a cada una es 90 y 42 respectivamente. Y aunque son unos NNT altos, digamos que en cuidado intensivo, un NNT menor a 100 y una reducción de riesgo absoluto mayor al 1% podría ser valioso en estas condiciones precisamente por la gravedad del paciente crítico. Entonces, el uso de antipseudomónico de forma empírica, nosotros deberíamos hacerlo según dos cosas: los factores de riesgo para pseudomonas y la mortalidad, que sea escenarios donde la mortalidad basal sea mayor al 30% y la prevalencia local de pseudomonas sea mayor al 5%. Ahí en Colombia están estas dos caracterizaciones, donde en Medellín y esto es en Montería, lo que hacen es que, perdón, Barranquilla, lo que hacen es que miran cuál es el aislamiento de pseudomonas, 88.4 en Medellín, y en Barranquilla es hasta el 12%, aunque estos estudios no logran diferenciar si se trata de neumonía grave o no. Entonces el mensaje es, el reto actual es tratar la neumonía, no solamente los multidrogresistentes, sino realmente hacerlo con precisión, seleccionar adecuadamente a esos pacientes y utilizar los modelos predictivos con cautela. Entonces, aquí está el segundo interrogante. ¿Realmente si es una neumonía adquirida en la comunidad? Conceptualmente, esto se define como una infección aguda. Digamos que el punto de corte en la literatura acerca de agudo no está muy bien descrito, pero hablan acerca de menos de 14 días del parenquima pulmonar en un paciente que lo adquiere en la comunidad. Y acá hay tres cosas que nos pueden ayudar a diferenciar entre una neumonía adquirida en la comunidad y tuberculosis: los hallazgos clínicos y el laboratorio, los hallazgos radiológicos y la microbiología. En la clínica, esta tabla nos puede ayudar, y aquí nos muestran cuáles son esos factores que se asocian más a tuberculosis. Y dentro de esos está la pérdida de peso y que el paciente tenga síntomas mayores a 12 semanas. Sin embargo, pues tiene uno que está más a favor de la neumonía, que es la disnea. Entonces, ¿qué otras cosas nos pueden ayudar? Los hallazgos en laboratorio. Sin embargo, estos hallazgos no suelen ser útiles siempre, porque estos pacientes, hasta el 50% pueden tener leucocitosis y más de la mitad tienen algún tipo de anemia, sea normocítica o microcítica. El conteo plaquetario en los pacientes que tienen tuberculosis suele estar incrementado en nuestro paciente, en nuestro paciente. Entonces, ¿qué podemos ver en hallazgos radiológicos? Este es un estudio del 2014, donde los investigadores lo que hicieron fue hacer un puntaje de cuáles eran las lesiones que se asociaban más a tuberculosis según los segmentos. Y aquí, digamos que nos ponen los ejemplos donde estos pacientes que tienen afectación de segmentos apicales, ya sea por consolidaciones o micronódulos o nódulos agrupados, tenían mayor asociación a tuberculosis. Entonces, estas son las características que a nosotros nos pueden orientar, y es la consolidación en lóbulos superiores, las cavitaciones en lóbulos superiores, y que tenga masas agrupadas, lesiones agrupadas como nódulos, también en los mismos lóbulos superiores. Hay otros hallazgos que no lo ponen en esta tabla, pero que también están relacionados, como el patrón en algo de quemación y los nódulos centrolobulares. Entonces, veamos la tomografía de nuestro paciente. Si se dan cuenta, el paciente tiene nódulos en múltiples regiones pulmonares, cavitaciones, tiene una consolidación apical aquí en el segmento. En los segmentos, acá en el segmento inferior del lóbulo superior, tiene acá cavitaciones, bronquiectasias quísticas, y acá esta imagen. Ya vamos a hablar qué es esto. Y además tiene patrón de narcotegemación. Ahora, la tercera cosa que nos va a ayudar a diferenciar estas dos cosas es la microbiología, donde tenemos que apoyarnos del cultivo y grandes puntos, hemocultivos, vaciloscopias y las pruebas moleculares. Entonces, no podemos dejar pasar la oportunidad de hablar acerca de esto. Y son los paneles moleculares, donde
En este caso podría ser útil el Spin-Array para neumonía y la prueba molecular para tuberculosis. Es importante recordar de que estas pruebas, las guías las recomiendan especialmente cuando el paciente se encuentra en un estado crítico, como por ejemplo choque séptico o se encuentra bajo ventilación mecánica. El panel de neumonía identifica 33 patógenos y respiratorios y también nos habla acerca de genes de resistencia y se puede utilizar en lavado bronquiología, esputo o aspirado endobronquial. El resultado lo tenemos en los 60 minutos y la sensibilidad y especificidad son mayores al 95%. La prueba molecular para tuberculosis también se puede utilizar en esputo y en otras muestras respiratorias y en un tiempo de 120 minutos y una sensibilidad mayor al 80%. Entonces, en nuestro paciente pues, se realizaron estos estudios y aquí está el panel de neumonía donde no tiene algún germen detectado, el grande secrecionado-traqueal, donde solamente se ven leucocitos sin bacterias y el TTOP negativo, y la prueba molecular acá la toman en un cubo gástrico, y más vamos a ver que también sale en la bronquial, fue positivo. Entonces, con estos hallazgos realmente no se puede concluir que sea una neumonía que tiene la comunidad bacteriana. Es un paciente que tiene un choque séptico por tuberculosis resistente sensible a la rifampicina, pero aún así se mantiene el meropen. Entonces, ¿cómo así? Ya vamos a hablar acerca de eso. Una entidad que es importante mencionar en esta situación es el choque séptico por tuberculosis, es el síndrome de Landrucci o la sepsis tuberculosa gravísima. Realmente no hay mucha información acerca de esto, es una forma poco frecuente de tuberculosis. El retraso en el diagnóstico es considerable porque los médicos suelen pensar antes en causas bacterianas, la patogénesis no está clara del todo y suelen tener un reto terapéutico, porque esos pacientes que se encuentran en estado de choque, que están utilizando soporte vasopresor, pues van a tener una alteración en la absorción intestinal y un secuestro de la circulación mesentérica. La mortalidad de estos pacientes va hasta el 79%. Y cuando uno considera que el paciente tiene una tuberculosis, debemos plantearnos cuál es el tratamiento tuberculoso en el paciente críticamente enfermo en pediatría. Teniendo en cuenta estas alteraciones, que pueden ser tanto en la absorción, distribución, metabolismo y eliminación, aquí el uso de la primera línea tetraconjugado va a tener unas dificultades. Y aún así, nosotros no podemos quedarnos en esperar a que el paciente mejore para iniciar el tratamiento del tetraconjugado, porque el retraso en el manejo, en el inicio del tratamiento, hasta más de 24 horas se asocia a una disminución dramática de la mortalidad. Entonces, este es un estudio, realmente no hay mucha información acerca de esto, pero este es un estudio realizado en Sudáfrica donde se comparaban o se determinaban cuáles eran los rangos terapéuticos en las concentraciones, perdón, en esos pacientes que estaban críticamente enfermos. Y el principal antituberculoso estaba en un rango subterapéutico, solamente el 60% alcanzaban concentraciones terapéuticas. 30% alcanzan concentraciones de isoniazida y 20% concentraciones de salbutamol. Entonces, realmente en los pacientes que están críticamente enfermos, la absorción de esta primera línea es errática, entonces debemos considerar otras opciones. ¿Y cuáles son esas opciones? Pasar el esquema oral al esquema parenteral, rifampicina, isoniazida y ethambutol en sus formas endovenosas. Sin embargo, esto no está disponible en todos los medios y en nuestro caso no lo está. Entonces debemos utilizar otro tratamiento antituberculoso que sea endovenoso. Y aquí están estas opciones: levofloxacina, moxifloxacina, amikacina, canamicina, nimesulida, mepenicilacina o meropenicilaureato. ¿Qué se hizo con nuestro paciente? Se dejó el meropenem, precisamente no por la neumonía grave, sino por el choque séptico de origen tuberculoso, asociado al midazolam, moxifloxacino, amikacina y se añadió ampicilina sulfactam, porque en nuestro medio no está meropenicilaureato, entonces se debe añadir un inhibidor de las beta-lactamasas. ¿Qué pasó con la vancomicina? Con los hemocultivos negativos se suspendió y se continuó el tratamiento. Entonces, ahora hablemos de la hemoptisis en el contexto de la tuberculosis pulmonar. A nuestro paciente, digamos que ya hablamos acerca del algoritmo, pero aún así, teniendo en cuenta que estaba inestable,
De todas maneras, le tomaron un angiotaque de tórax. Y el angiotaque de tórax tiene una limitación muy importante. Se lo tomaron en la fase pulmonar, es decir, con el objetivo de descartar si tenía o no un tromboembolismo pulmonar, es decir, no era lo que queríamos. Básicamente lo que reportó en la angiotomografía era ausencia de tromboembolismo pulmonar. Entonces, ese soy yo. Ahora, ¿Qué es lo que se tiene que hacer con esos pacientes? primero hablar con el radiólogo y discutir el momento adecuado de la captura de las imágenes posterior al contraste, porque una cosa es tomar la angiotomografía para TET y otra cosa es tomar la angiotomografía para mirar la circulación arterial, bronquial, pulmonar. Entonces, en nuestro paciente que estaba inestable, había otras opciones que pues, iban de acuerdo a la disponibilidad. Entonces, ¿qué pasó con nuestro paciente? 400 mililitros de esputo hematoico en 12 horas, Una hemoptisis amenazante para la vida, ya vimos la definición. en nuestro paciente no había disponibilidad de broncoscopia rígida en ese momento, no se localizó la fuente de sangrado en la angiotomografía, por lo que se decidió hacer el traslado a sala de hemodinamia Para realizar una arteriografía pulmonar. y esta es la arteriografía. Entonces aquí, si se dan cuenta, esta es la arteria bronquial superior, esta es la vena bronquial superior y aquí está esta imagen. Ya vamos a hablar acerca de esta imagen. Pero lo importante es que se ve todo este entramado de capilares. También se encuentra un flujo hemorrágico y aquí lo que hacen es que cateterizan esta arteria bronquial superior en la porción distal y la embolizan con un alcohol que es Onyx. Este alcohol lo que hace es embolizar esta arteria, ya se ve que ya no hay flujo a este lado, y pues aquí ya es después de la embolización. Entonces, si se dan cuenta, toda esa parte del entramado ya no se ve en comparación a esto, que era antes. Y también se encuentra esta imagen, que es muy bonita, ya vamos a verificar eso. Entonces, ¿Qué se concluyó con este paciente? Tenía una fístula arteriovenosa y además tenía un aneurisma de la arteria bronquial derecha, que en este contexto, miren la descripción pulmonar, una prueba de tuberculosis positiva, es correspondiente a un aneurisma, y este aneurisma medía 1.02 centímetros. Aquí se ve un poquito más gráficamente cómo estaba la circulación arterial, la circulación venosa y el aneurisma. Entonces, Esto se describió, o este fenómeno se describió inicialmente en el siglo XIX. Rasmussen lo que hizo fue realizar 11 pacientes con hemoptisis. 8 de esos tenían rupturas de esos vasos hacia el capilar y 3 de esos tenían un aneurisma que iba hacia el bronquio o hacia el tejido pulmonar. Entonces, con eso, históricamente, le dieron la definición al paciente, le dieron la definición a esta condición, la aneurisma de Rasmussen. entonces aquí la fisiopatología corresponde a una inflamación crónica, Con hipoxia tisular, destrucción del parénquima pulmonar, daño vascular directo, precisamente por estos niveles inflamatorios, y por esos factores de crecimiento, tanto factor inducible de hipoxia, factor de crecimiento epidémico, vascular endotelial, y va a haber una formación de un sello de bolivina que es infeccioso, que puede estar o no acompañado de una fístula arteriovenosa. ¿Qué opciones terapéuticas hay en estos casos? el manejo endoscópico quirúrgicamente El sangrado, mientras se define una terapia definitiva, el tratamiento endovascular, donde pues, hay unos agentes que nos pueden ayudar a embolizar, el tratamiento quirúrgico cuando el paciente no responde a esos tratamientos y complementario el ácido tranexámico endovenoso o nebulizado. Sin embargo, hay que recordar de que estos estudios se realizaron más que todo en paciente estable. Entonces, con esto, estos son los reportes que encontramos acerca de aneurisma de Rasmussen. Hay menos de 200 casos reportados de esta condición, pero la asociación con fístula arteriovenosa en el contexto de tuberculosis pulmonar realmente es excepcional. Y se pone aún más excepcional porque a nuestro paciente después de eso le realizan una broncoscopia donde encuentran que tiene una bronquitis purulenta. El estudio molecular salió positivo, que es sensible a rifampicina, y le realizan un galactomanano, y el galactomanano fue positivo, 1.71. Entonces, volvemos a esta imagen que les mostré al inicio.
que es este. Entonces, esta es una imagen de aire creciente o de luna creciente. Y esto es consistente con una bola fúngica que en la asociación galactomanano, nuestra primera sospecha es que también estuviera acompañado de una aspergilosis pulmonar. Entonces, ¿cuáles son las características microbiológicas del aspergillus? Es un hongo filamentoso, tiene conidias que son fácilmente inhalables, son hidrofóbicas, lo que favorece su dispersión aérea. Tiene unos conidioforos con una vesícula subclavada y cabezas columnares, y el cultivo se ve con colonias verdes azuladas con un micelio que es denso. ¿Cuál es el reservorio ambiental? El suelo, y aquí también se incluyen las minas y la materia orgánica. Entonces, el espectro de infección por aspergillus suelen ser, digamos que lo podemos clasificar en 3 grupos: a la aspergilosis broncopulmonar alérgica, la aspergilosis pulmonar crónica y la aspergilosis pulmonar invasiva. ¿Y de qué va a depender esto? Más que todo del estado de inmunocompetencia del paciente. El paciente que tiene que está inmunocompetente o que está inmunosuprimido se va a manifestar más que todo con aspergilosis pulmonar invasiva. El que está inmunocompetente con aspergilosis pulmonar crónica, y el que tiene una hipersensibilidad o alguna condición como asma, fibrosis quística, puede desarrollar una aspergilosis broncopulmonar alérgica. Hasta el 80 al 90% de las aspergilosis pulmonares crónicas van a estar precedidas de tuberculosis pulmonar con cavitaciones. Y este riesgo es aproximadamente 6.5 por cada año que pasa de tuberculosis pulmonar. Entonces, aquí se ve la representación gráfica: paciente inmunocomprometido, aspergilosis pulmonar invasiva; paciente inmunocompetente con alguna condición crónica, es probable que desarrolle una aspergilosis pulmonar crónica; y el paciente que ya tiene antecedente a la fibrosis cística broncopulmonar alérgica. Ahora, la aspergilosis pulmonar crónica es una entidad que comprende 5 subtipos: el aspergiloma simple, los nódulos aspergiloides, la aspergilosis invasiva subaguda, la aspergilosis calcárea crónica y la aspergilosis pulmonar crónica fibrosante. Entonces, aquí el ejercicio muchas veces no es intentar determinar cuál de estos subtipos es, porque incluso puede haber superposición de cada uno. Lo importante es determinar de que si se trata de la aspergilosis pulmonar crónica o no. Y estas son las condiciones subyacentes en esos pacientes: tuberculosis o infección por micobacterias tuberculosas, neumotórax, sarcoidosis, radioterapia pulmonar, entre otras. ¿Cómo se hace el diagnóstico de la aspergilosis? Vamos a utilizar esta mnemotecnia FILM, que es con, partamos de la primera: radiología, los hallazgos radiológicos, la serología o inmunología y los hallazgos microbiológicos. Todo esto en el contexto del paciente. Entonces, ¿cuáles son las pruebas respiratorias para determinar el diagnóstico de aspergilosis pulmonar? La microscopía directa, el cultivo fúngico, la serología, la PCR para aspergilosis y el cultivo bacteriano. Y dentro de los estudios serológicos se encontraría contra aspergillus el antígeno en suero, que en este caso de aspergilosis pulmonar crónica realmente tiene una baja sensibilidad y especificidad. Pero esto es en suero. En lavado bronquialveolar realmente tiene mayor sensibilidad y especificidad, aunque este artículo describe que no hay unos puntos de corte, pero ya les voy a mostrar una cosa. El beta-glucano, el ensayo plurilateral para aspergillus y la PCR. Hay unos falsos positivos del galactomanano que es importante mencionar, y son aquellos pacientes que han sido tratados previamente con antibióticos derivados del penicilina, como la penicilina, piperacina tazobactam y amoxicilina clavulanato, que tienen una reactividad cruzada por una similitud al galactomanano, es decir, alguna otro microorganismo que pueda tener una estructura similar al de Aspergillus o que tenga reactividad cruzada con otros hongos. Y ahí se encuentra el Histoplasma, lo que son especies de Candias, Fusarium. Entonces, digamos que no hay muchos estudios acerca de cuál es el punto de corte que deberíamos utilizar en la aspergilosis pulmonar crónica en cuanto al galactomanano en lavado bronquialveolar, pero pues este estudio que se realizó en China de 2016 a 2019 en 309 pacientes que tenían una condición crónica. Acá es importante destacar de que
esta población no tenía tuberculosis, pero sí tenía una condición crónica como EPOC, asma y bronquiectasis. De esos, 79 tenían aspergilosis y 230 eran en control. Entonces, el área bajo la curva, según en este estudio, era de 0.93 con intervalo de confianza de 0.91 a 0.96. Esto, mirándolo con los puntos de corte, el que mayor sensibilidad y especificidad en cuanto a equilibrio tenía era un punto de corte mayor a 0.88. Pero yo quiero que nos fijemos en la tasa de falsos positivos. Con 1.05, la tasa de falsos positivos es menor que con 0.88. Eso quiere decir que entre más alto esté el valor del galactomanano en lavado bronquialveolar, es menos probable de que se presenten falsos positivos. Entonces, esto no es universal, realmente los puntos de corte deberían ajustarse a las condiciones individuales, y pues eso es algo que hay que tener en consideración. Ahora, con nuestro paciente, ya que tiene una aspergilosis pulmonar y que es crónica, en estos 5 subtipos se intentó clasificar, digamos, que podría clasificar para estas dos cosas, para el aspergiloma, por esa lesión que tenía en el lóbulo superior derecho, y aspergilosis pulmonar cavitario crónica. Ahora, ¿qué nos puede ayudar a diferenciar la progresión radiológica? Sin embargo, en este paciente pues no había imágenes previas, entonces queda complicado saber de qué se trataba. La combinación de aspergiloma en presencia de aspergilosis pulmonar cavitaria crónica confiere una clasificación diferente. En estos casos ya no te pasa de ser un aspergiloma simple a un aspergiloma complejo. Y esto es importante saberlo porque si bien una de las opciones de tratamiento quirúrgico en el aspergiloma simple, una de las opciones terapéuticas es el manejo quirúrgico del aspergiloma simple. Cuando se trata de complejo, ahí la situación cambia. Entonces, ¿cuál es el tratamiento de estos pacientes? Depende de las múltiples comorbilidades, de las presentaciones clínicas que son complejas, toxicidades e interacciones farmacológicas. El manejo oral de estos pacientes puede ser con itraconazol, poriconazol o posaconazol. Y en caso de enfermedad progresiva o intolerancia a los trazoles, se puede utilizar microfungina, anfotericina B2-cincolato, liposomal o carbofungina, especialmente cuando hay una falla en el control de la infección o la intolerancia al tratamiento oral. ¿Cuánto es la duración del tratamiento? Pues depende del objetivo. Si el objetivo es la curación o el control de la enfermedad, depende de la fibrosis, prevención de la hemoptisis y mejorar la calidad de vida. Si se dan cuenta, acá en este caso de aspergilosis pulmonar crónica, el objetivo más que curar es controlar la enfermedad, que en muchas ocasiones el manejo quirúrgico es algo que se plantea. Entonces, la intervención de estos pacientes debería durar al menos 6 meses en cualquiera de los dos casos. Y en el caso de aspergilosis pulmonar crónica, en pacientes seleccionados podría realizar la terapia supresiva que es prolongada o incluso indefinida. Aquí hay una cosa que hay que tener en cuenta y es la interacción entre esos antituberculosos y los antipúngicos. Y es que la rifampicina va a hacer un efecto fuerte de citocromo P450, especialmente la isoforma CYP3A4, y esto va a reducir las concentraciones de forma significativa de los azoles. Entonces, ¿cuáles son las alternativas en estos casos? Sustituir la rifampicina por rifampicina, utilizar un esquema sin rifampicinas, como por ejemplo manejo individualizado más alguna cloroquinolona o el ilesolid o clofazimina o otros de segunda línea, y ajustes del manejo antifúngico con monitorización de los niveles plasmáticos. ¿Qué se hizo con nuestro paciente? Tenía una tuberculosis pulmonar, donde el tratamiento era el tetraconjugado, una aspergilosis pulmonar crónica, donde se planteaba el conazol, itraconazol y posaconazol. Pero recordando estas dos interacciones, lo que se hizo con nuestro paciente fue el tratamiento individualizado combinado con poriconazol, moxifloxacino, isoniazida, tiazinamida y etambutol. Actualmente el paciente no tiene recurrencia sintomática, ya no trabaja en MINA, trabaja como vendedor y se encuentra en seguimiento clínico y radiológico para definir el manejo, la necesidad de manejo quirúrgico. El paciente egresa institucionalmente después de 18 días de hospitalización. Acá hay un punto importante y es cuándo definimos el manejo quirúrgico de esos pacientes. Está la hemoptisis, nosotros podemos definir el manejo hemoptisis significativa recurrente
fracaso tratamiento quirúrgico, cuando hay una destrucción pulmonar localizada con deterioro de la calidad de vida, lesiones sospechosas de malignidad o un aspergiloma simple, pero que tenga una buena reserva funcional. Entonces, para determinar si tiene una buena reserva funcional o no, se deben hacer pruebas de función pulmonar, donde se encuentra la tomografía de tórax, la caminata a 6 minutos, a los 3 y a los 6 meses. De todas maneras, es importante destacar de que el manejo quirúrgico de estos pacientes se va a asociar a una morbilidad del 27 al 60% y puede llegar incluso a una mortalidad del 0,8 al 4% de los casos. Entonces, esto debe ser valorado multidisciplinarmente. Como conclusiones, la hemoptisis amenazante para la vida se define por el riesgo de asfixia e inestabilidad, no por el volumen absoluto. La tuberculosis cavitada, el origen del sangrado suele ser bronquial debido a esa alta presión. El síndrome de Landuzzi es una entidad grave cuyo tratamiento es retador. La asociación entre el ritmo de Landuzzi, estructura arteriovenosa, aspergillosis crónica y tuberculosis es excepcional. La tuberculosis crítica tiene unos problemas en cuanto a la farmacocinética del tetraconjugado, por lo que el manejo debe individualizarse, y la embolización endovascular es el tratamiento de elección cuando se identifica la fuente. Estos son mis agradecimientos. Muchas gracias.